Momento estamos conectados con diferentes personas de diferentes países que forman parte de tu pueblo. Estamos dispersos por el mundo entero. Tú nos has elegido, Señor, alguna vez en nuestra historia, nos has conectado contigo y ahora estamos unidos, Señor, milagrosamente con todas estas personas en todo el globo y especialmente con la gente de aquí, también de Orlando, Florida. Señor, estamos nos estamos uniendo especialmente para pedir tu bendición. Y estamos uniéndonos también para pedir tu escudo, amén, para pedir protección. Pero no solamente para pedir protección, sino para pedir también, Señor, cuál es nuestro papel, que nos dé sabiduría para determinar cuál es nuestro papel en este momento en el mundo. Amén. Ayúdanos a ser de bendición para la gente que no te conoce. Señor, que la iglesia esté más abierta que nunca en este periodo, a pesar de que estén los templos cerrados. Nosotros queremos estar abiertos a la influencia de tu Santo Espíritu, que tú nos utilices. Amén. Y por eso te pedimos una bendición en este espacio que vamos a tener. Bendice los diálogos, las conclusiones, lo que estudiemos de la Biblia. Y esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor, me gustaría, antes de comenzar con el diálogo en esta noche, explicarle a todos los que se han conectado que la forma de poner sus preguntas sería en nuestra página de Facebook, en los comentarios. Yo voy a estar acá atenta a las preguntas que ustedes hagan, y también en nuestro canal de YouTube, el Pastor Pablo, que aunque no lo están viendo en cámara ahora, está acá con nosotros. Él va a estar al tanto de las preguntas que ustedes pongan en YouTube. Muy bien, y comenzamos con una pregunta que ahora la voy a hacer yo, en vez de esperar que alguien haga una pregunta. ¿Es esta una señal de los últimos días o no? Y yo sé que estas cosas han movilizado mucho el pensamiento de la iglesia, de los cristianos. ¿Es esta realmente una señal? ¿Qué te parece a vos, Saray? Pues a mí me parece que sí, pastor. De alguna forma, sí. De alguna forma, sí es una señal. Ahora vamos a pensar un poquito con respecto a la gente que vivió antes de la Segunda Guerra Mundial. Yo me imagino que antes, en 1918 y en 1935, cuando estaba comenzando la Segunda Guerra Mundial, y en el medio de la Segunda Guerra Mundial, mucha gente habrá pensado realmente que era una señal o que era la señal del fin del tiempo. Sin embargo, terminó la Guerra Mundial y aquí estamos. También en la epidemia que hubo en 1918, que fue tremenda, me imagino que fue peor que la de ahora. Ahora, digamos, hay adelantos científicos, tenemos más conocimiento, pero en esa epidemia murieron millones de personas. Y me imagino también que el pueblo de Dios habrá estado pensando que esa era la señal de los últimos tiempos. Y yo concuerdo contigo, Saraí, que sin duda esta es una señal, pero soy un poco reticente a decir es la señal. ¿Por qué? Por el hecho de que si nosotros estas cosas las usamos como marketing religioso para decir Cristo viene, y después estas cosas que para mí sí son una señal, pero pasan, por ejemplo, en 2 semanas, 2 meses, no sabemos cuánto va a durar esto, pasa y todo vuelve a la normalidad y después hay un boom económico a causa de la actividad, pareciera que nos olvidamos de todo esto. Yo me acuerdo cuando estaba estudiando en el colegio, estaba en un colegio internado, cuando estaba haciendo la secundaria, y en esa época, claro, yo soy un poquito viejo, no había ni mails, no había internet, no había comunicación telefónica a larga distancia, solamente desde la capital de mi país se podía llamar a larga distancia internacional, pero desde el interior no se podía. Y nosotros estábamos en medio del campo, y llegó un rumor de que se había declarado la ley dominical. Fue un revuelo. Me acuerdo que la gente, o sea, los chicos, todos había cultos por acá, uno iba a una salita y estaban arrodillando, los chicos orando, iba a la noche y estaban haciendo grupitos de oración, los chicos que decían malas palabras y que hacían muchos fules en el fútbol, no hacían fules en el fútbol, dejaban de decir malas palabras. Fue toda una revolución que hubo. Una semana hubo esa revolución, todos los cultos estaban llenos, pero después de una semana se llegó la confirmación de una llamada que eso era simplemente un rumor y todo volvió a la normalidad. O sea, la gente que hacía cultos dejó de hacer cultos, la gente que decía malas palabras las continuó diciendo, la gente que hacía fules en el fútbol empezó a hacer fules de vuelta. Ese es el problema cuando nosotros nos centramos en las señales. En la Biblia nosotros sabemos que las señales son un hito que Dios pone para que nosotros sepamos que estamos en el camino,
Pero las señales no son el motivo de nuestra preparación. El motivo de nuestra preparación tiene que ser Dios mismo. Y por eso cuando hacemos de las señales el motivo de nuestra preparación, está bien, como decíamos el sábado, no está mal que eso sea el motivo. A Dios no le interesa por qué te acercas a Él. O sea, si te acercas, la motivación no importa. Lo importante es que nos acerquemos a Él. Una vez que estamos con Él, Él nos cambia las motivaciones. Pero sería bueno que nos demos cuenta que no busquemos a Dios simplemente por la bendición que nos da, sino que busquemos a Dios realmente por Dios mismo. Y ese es el riesgo que corremos con esto también. No sabemos cuánto va a durar, no sabemos cuán duro va a ser. Sabemos que como en China ha sido muy duro, en España está siendo muy duro, en Italia ha sido muy duro. Pero ¿qué pasa si acá no es tan duro? ¿Y qué pasa si esto pasa en 2 semanas? ¿Va a seguir nuestra búsqueda de Dios? Ojalá que sí. Sí, pastor, estoy completamente de acuerdo con lo que usted está diciendo, que las señales son como señales en el mapa de recorrido hacia donde vamos, que sabemos que es al fin de este mundo lleno de tristeza y dolor para vivir en el mundo mejor que Dios nos ha prometido. Y también estoy al 100% de acuerdo que a Dios no lo debemos servir por miedo, porque estén aconteciendo cosas alrededor de nosotros, entonces de repente hacer decisiones radicales y drásticas que después no van a permanecer, sino que yo veo estas señal, y por eso le decía al principio que me parece que sí, que son parte, ¿verdad?, de todas las señales que nos van indicando que es el momento tal vez para mirar alrededor de nuestro mundo, ver lo que está sucediendo y ver que el llamado de Dios a cada ser humano, ya esté en la religión o no, es un llamado de amor, porque Él tiene algo mejor para nosotros y nos está haciendo un llamado para despertarnos y lo busquemos a Él, no solo en este momento, sino para que veamos cuán bueno es Dios y cuán bueno es tener a Dios en nuestra vida, no en el momento de crisis, sino siempre. Sí, y Saraí, ¿sabes qué? Una de las cosas que a mí sí me pareció, claro, es todo muy personal, ¿no? Pero que me pareció que es algo que marca los últimos tiempos es la globalización. O sea, cómo hace una semana estábamos viviendo de una manera totalmente diferente. Nuestra vida hace una semana era totalmente diferente. Así es. Nosotros veíamos lo de China hace un mes y eso, y decíamos, bueno, ocurre allá, pero de repente en pocos días comenzaron a cambiar las cosas, y fue algo, pero vertiginoso. Y cómo todo el mundo está alineado con esto. Eso, para mí, me parece que es una señal más clara todavía que el coronavirus. Si bien el coronavirus está haciendo evidencia de esto, me parece que esa realmente es una señal impresionante, porque sabemos en la Biblia que al final va a haber 2 grupos nomás. Y es interesante, va a haber 2 grupos, unos que adoren al Dios verdadero y otros que adoren a un Dios falso. No va a haber, por lo que entendemos, no va a haber prácticamente ateos al fin del tiempo. Lo que va a haber es gente que adora al Dios verdadero y gente que adora al Dios falso. Y por eso tenemos que estar bien seguros de buscar al Dios verdadero en medio de esta crisis. Dejar nuestras ideas de Dios, porque a través de estas crisis Dios las permite también muchas veces para que nosotros podamos descubrir quién es Él. ¿Tenemos algún mensaje o no? Todavía no he visto ningún mensaje acá, no sé si me ha pasado, pero he estado bastante al tanto. Yo creo que también que podemos usar la dinámica, que si en este momento no vemos las preguntas y después de terminado el diálogo abierto las notamos, pues entonces en el próximo programa tal vez podamos darle las respuestas allí. Pastor, y también me gustaría, corroborando con lo que usted está diciendo, hablar un poquito de que esa fe que nosotros tenemos en Dios no se forma solamente en un momento de crisis. Es más, cuando llega el momento de crisis y no hemos tenido vivencias con Dios, no tenemos a qué aferrarnos. Y que el llamado de Dios no es para solo prestarle oído y que clamemos en este momento, sino para ir viviendo con nosotros. Y digo esto, ¿por qué? Porque tal vez esto que voy a decir ahora no guste, pero cuando nosotros tenemos la fe puesta en ese Dios verdadero, no estamos tan enfocados en el acontecimiento y en lo que nos va a pasar a nosotros, sino en esa seguridad que tenemos que cualquier cosa que nos suceda estamos en las manos de Dios, porque nosotros creemos no en nuestra vida en un momento, sino en la eternidad. Y todo lo que nos suceda, ya sea, y es difícil decir esto porque ni usted ni yo, ni ningún ser humano quiere morir, pero aún si nos tocara enfrentar la muerte, nosotros sabemos que hay esperanza para nosotros más allá de la muerte. Nuestra fe no se pone en un Dios
Dios o no está puesta en un Dios que siempre va a intervenir de la manera que nosotros queremos, sino en un Dios que siempre sabe lo que es mejor, aunque nosotros no entendamos en el momento. Totalmente, totalmente de acuerdo. Yo quiero también, quiero decir que estas semanas, me imagino que todos ustedes también les habrá pasado lo mismo, pero he reflexionado mucho. Y me doy cuenta que muchas veces según lo que dicen los entendidos, este virus no afecta a las personas que están saludables. Y yo cuando dijeron eso, empecé a analizar mis hábitos de vida y me di cuenta que mis hábitos de vida quizás no son tan saludables y quizás de alguna manera eso me hacía que el temor sea un poquito más, digamos, más profundo. Yo creo que la salvación es totalmente por gracia, eso estamos totalmente de acuerdo, la salvación es por causa de Cristo y por lo que Él hizo, pero una vez que entramos en la salvación, Dios pide que colaboremos con Él. O sea, no es automática en el sentido, Dios siempre es un Dios social, un Dios relacional, y Él hace todo en conjunto con nosotros. Nosotros no podemos desafiar las leyes de salud. Y muchas veces hubo gente en la iglesia que ha llevado el mensaje de salud a un extremo y ha hecho del mensaje de salud su Cristo y le ha hecho un gran daño al mensaje de salud porque me acuerdo una vez fui a una iglesia donde se estaba predicando era un viernes de noche, se llamaba culto de consagración y estaban predicando acerca del azúcar. E hicieron un llamado a dejar el azúcar al final del sermón. Y yo me ponía a pensar, ¿qué hubiera pasado si una persona que nunca había entrado a la iglesia y entraba ese día por primera vez a la iglesia? ¿Qué hubiera pasado con esa persona? ¿Hubiera encontrado un sermón sobre el azúcar? Quizás hubiera pasado el llamado a dejar el azúcar, pero no hubiera encontrado la salvación. Y ese es un problema que hemos tenido. Hemos puesto mensajes que Dios nos ha dado que no son tan importantes, que son mensajes de respuesta, los hemos hecho como lo más importante. Y entonces después vino la otra reacción, porque una exageración siempre lleva a otra exageración que nos ha hecho pensar de que, bueno, como la salvación es por gracia, no interesa, como nuestra salud no interesa nada, total somos salvos por gracia. Esos son los dos extremos, que ninguno de los dos da gloria a Dios. Esta oportunidad nosotros podemos también empezar a tomar decisiones para mejorar nuestros hábitos de salud, no por el hecho de mejorar, porque a veces la gente quiere mejorar sus hábitos de salud para que el virus no lo toque, no. Es que si nosotros estamos saludables en esta crisis que está por venir, estamos más capaces de ayudar a muchas personas. Ahora, por ejemplo, está Pablo Gaitán acá, que es el pastor de jóvenes de la iglesia, y nos decía que los jóvenes se están organizando. En la iglesia tenemos muchos gente de la tercera edad, que es un riesgo para ellos ir a comprar. Y entonces, ahora Pablo recién hace 10 minutos nos acaba de decir que una linda noticia, que los jóvenes se están organizando para ir a las casas de estos hermanos nuestros para hacerle las compras. ¿Por qué estos jóvenes pueden hacer esto? Porque tienen salud. Los que no tengan salud no van a poder hacer esto, pero los que tengan salud sí van a poder hacerlo. Entonces, fíjense cómo el hecho de cuidar nuestro cuerpo, no para yo estar más sano, sino el hecho de cuidar mi cuerpo porque Dios me lo dio, porque soy hijo de Dios, porque tengo una alta autoestima y quiero hacerle bien a mi cuerpo, me favorece para que yo sea un siervo de Dios y que pueda servir mejor. Eso es algo importante. Es muy importante y aprovecho ahí una cuñita de anuncio con lo que ha dicho de los jóvenes, que me encanta esa dinámica que van a tener los jóvenes y esa creatividad, porque nosotros también nos estamos reinventando en el Food Pantry para hacerle llegar a la comida a las personas necesitadas sin poner en riesgo a nuestros voluntarios ni a la comunidad. Así que los jóvenes nos van a servir para, si nos llegan pedidos personales, poder distribuir esta comida a las personas necesitadas. Pastor, y tengo 2 preguntas por acá. Okay. Así que tengo una pregunta que la hace Vilma Chávez, y ella está preguntando que si este sería el último llamado para salir al campo. Yo no creo que podríamos ser dogmáticos. Perdona. Bueno, estamos con tos también. No creo que podríamos ser dogmáticos, es decir, es el último llamado a salir al campo. Sabemos que en las ciudades, en el último tiempo, la cosa va a ser muy complicada. Y sabemos que hay consejos, en la Biblia, lo tenemos por todos lados, eso desde el principio, de que
es necesario que el pueblo de Dios se proyecte hacia el campo. ¿Qué es la última señal? Yo creo que eso cada uno lo tiene que evaluar. No es la última señal. Cada uno de nosotros tiene que evaluar y tiene que ver, ponerlo eso en oración y decir, Señor, ¿cuándo es el momento para mí? Hay misión todavía que hacer en las grandes ciudades. Y mientras haya misión, todavía creo que va a haber gente que tenga que estar. Yo creo que hay gente que está saliendo de las ciudades, y gloria a Dios por ello, y no me parece que sería mal decir esas personas son exageradas, como también esas personas que están saliendo ahora al campo, sería también, ellos estarían haciendo un daño a su experiencia espiritual diciendo los que se quedan en las ciudades están haciendo mal. No, cada uno tiene una experiencia individual con Dios. Y Dios a cada uno le va mostrando su tiempo de acuerdo a la misión que cada uno tenga. Quizás las personas que están saliendo ahora al campo son las personas que prepararán el camino para aquellos que saldrán después. Y los que nos estamos quedando en las ciudades, estamos predicando, y ojalá que nos quedemos para predicar en las ciudades, no simplemente para hacer negocios como Lot en Sodoma, pero ojalá que sea por misión. Pero creo que decir si esta es la última, no creo que sea correcto decir algo así. Creo que cada uno tiene que poner eso en oración y en un proceso que Dios le va a ir mostrando, ir entonces tomando decisiones en la medida que Dios va guiando a cada uno y le va revelando su voluntad. Sí, pastor, completamente de acuerdo con esa respuesta, porque yo creo que nuestra posición en este momento está muy relacionada con nuestra experiencia personal con Dios y el sentido de misión que tengamos, porque yo pienso de alguna manera que si todos decimos, no, ya esta es la última señal, vámonos todos al campo, entonces, ¿quién va a predicar en las ciudades? ¿Cómo es que vamos a llevar el evangelio a los que lo necesitan? Así que tiene que ser por llamado, donde Dios nos llame a estar. Anyway, nuestra vida está escondida en Dios, no en la posición que tomemos estar. Hay otra pregunta acá que es de José Acuña, que dice, pastor, ¿cuánto más tenemos que clamar por el Espíritu Santo para predicar el evangelio? Bueno, ¿cuánto más? No sé, que hay que clamar, eso lo tenemos claro, no lo necesito responder yo, o sea, está en la Biblia clarísimo, nosotros no podemos hacer nada sin el Espíritu. Ahora, yo sí quiero hacer esta aclaración. El Espíritu debemos reclamarlo, pero no lo podemos reclamar fuera de Jesús. O sea, el Espíritu viene siempre después de una revelación de Jesucristo. ¿Y para qué se revela Jesús? Jesús se revela para que nosotros sepamos quién es Dios. Si nosotros vemos en el Pentecostés, nosotros vemos que Dios mandó a los discípulos a esperar antes de hacer misión, los mandó a esperar en Jerusalén para que ellos después prediquen. Esperar para recibir el Espíritu Santo, pero cuando ellos se quedaron esperando para recibir el Espíritu Santo, el contenido de esa preparación fue la vida de Jesús. Ellos repasaron la vida de Jesús, repasaron las enseñanzas de Jesús. Al repasar la vida de Jesús, al tener una revelación de Jesús desde otra manera, al ver las enseñanzas de Jesús y analizarlas desde otro punto de vista ahora, a través de la cruz, porque ellos antes analizaban todas las enseñanzas de Jesús a través del trono, pero ahora después del Calvario comenzaron a analizar las enseñanzas de Jesús a través de la cruz. Eso hizo la diferencia y eso hizo que se fuera derramado el Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Y por eso no es simplemente decir vamos a orar por el Espíritu Santo y por repetir un clamor por el Espíritu Santo voy a recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a venir como resultado del estudio de la vida de Jesús, del estudio de tratar de entender, de pedir revelación de lo que pasó en el Calvario y poder eso hacerlo carne. Ahí recibimos la plenitud del Espíritu para cumplir la misión que Dios nos da. Muy bien, no sé si hay otra pregunta, pero hasta ahora esas son las dos que tenemos. Quiero seguir entonces Sí, aquí claro. con ¿quién causó esto del coronavirus? ¿Quién fue el que causó? Y sabemos todos que la respuesta, y bueno, creo que sabemos todos, pero ¿por qué digo esto? Porque muchas veces vamos a encontrar movimientos cristianos que empiezan a decir este es el castigo de Dios, esto es lo que Dios está haciendo para que el mundo vuelva a Dios. No, esto no puede ser Dios. Dios no puede causar el coronavirus. No, Él lo permite, pero no lo causa. ¿Quién es el que causa esto? Y sin duda nosotros tenemos una respuesta muy fácil que está en la Biblia. El que causa esto es Satanás. Es Satanás. Ahora, ¿cómo lo sabemos que es Satanás y que no es Dios? Muy simple, porque nosotros vemos, por ejemplo, en la vida de Cristo, vemos que Jesús nunca,
a nadie le dio enfermedad, sino que Jesús justamente vino a quitar la enfermedad. Entonces no podríamos decir que Dios causa esto, porque entonces ese Dios que causa esto sería diferente a Jesucristo y tendríamos entonces una contradicción entre el Jesús de la Biblia y el Dios que estamos predicando. Y si tenemos que elegir entre el Dios que estamos predicando y el Jesús de la Biblia, mi consejo es que sigamos el Jesús de la Biblia, porque ese es el Dios verdadero. El que estamos predicando entonces es una idea de Dios, pero no es Dios mismo. Y por eso nosotros estaríamos haciendo un gran daño al cristianismo diciendo que Dios causa esto. Ahora, ¿cómo lo sabemos? Bueno, muy simple. Nosotros esto lo sabemos si nosotros vemos el método de Dios para vencer al mal es muriendo, nunca matando. Jesús venció al mal muriendo. Y justamente Satanás es todo lo contrario. Satanás quiere vencer al bien matando. Entonces todo acto de muerte viene ¿de quién? Viene de Satanás. Todo acto de solidaridad, Dios, o sea, Jesús, Dios hecho carne, da su vida para salvar. Entonces Él no viene a destruir. Entonces Él no puede ser que mande el coronavirus. ¿Se entiende? No lo manda el coronavirus. Ahora, la pregunta que viene es, ¿y quién es el responsable del coronavirus? ¿Por qué el coronavirus está dando vueltas aquí en la Tierra? ¿Por qué ahora? Bueno, lo que voy a decir ahora puede ser que alguien no esté de acuerdo y podemos disentir, y por eso esto se llama diálogo abierto, porque la idea es dialogar, es intercambiar ideas, y después con el Espíritu nos lleva a toda verdad y estudiar en la Biblia y entonces que Dios nos revele qué es la verdad. Pero ¿saben cuál es la causa para mí o quién es el responsable de todo esto? Lo que voy a decir va a ser un poco duro. Pero nosotros muchas veces decimos, el mundo se apartó de Dios. No, el mundo para mí no es que, sí, es verdad, se apartó de Dios el mundo, pero el que se apartó de Dios es el pueblo de Dios. Y es por eso que suceden estas cosas. El pueblo de Dios es la protección que Dios tiene para el mundo. Y cuando el pueblo de Dios no hace lo que tiene que hacer, en el sentido de predicar el Evangelio, levantar a Jesucristo, levantar el amor de Dios, eso le da pie al mundo para no conocer a Dios, y es ese mundo que no conoce a Dios, que está gobernado por Satanás, le da lugar a Satanás para que Satanás actúe en la tierra. Si nosotros levantáramos como pueblo de Dios más a Cristo, el mundo estaría más cerca de Cristo y el mundo estaría protegido. Ahora, ¿cómo es esto? Bueno, voy a ejemplificarlo con ejemplos bíblicos. Cuando Dios permite el diluvio, o cuando dice que va a ocurrir el diluvio, llama a Noé. Pero no llama a Noé para salvarlo, sino que llama a Noé para que le predique al mundo la salvación. Y es más, le dice, cuando lo llama a Noé, lo llama con un propósito de salvación para el mundo, no con un propósito de destrucción al mundo. O sea, Dios no quería destruir al mundo. Y Dios, a mi criterio, no fue el que lo destruyó, fue que el mundo no lo quiso a Dios. Y entonces al Dios separarse de la naturaleza o separarse del mundo, la naturaleza implosiona sobre sí misma y entonces causó el desastre que causó. Y eso no lo vamos a analizar ahora. Pero nosotros podemos ver que claramente Dios lo llama a Noé con un propósito de salvación. Y el arca es el testimonio de eso. Fue construida para salvar al mundo. El mundo no quiso ser salvo, entonces se salvaron los animales. Pero la influencia del pueblo de Dios, es más, si hubiera habido más gente convertida, si hubiera habido más pueblo de Dios, posiblemente el diluvio no hubiera sucedido. Pero ¿qué pasó con el pueblo de Dios? El pueblo de Dios se fue diluyendo, sus valores morales, no decir sus valores morales, su relación con Dios y por consecuencia sus valores morales fueron saliendo de los consejos de Dios, se casaron con gente que no era temerosa de Dios, se fue diluyendo el pueblo de Dios y al final vino el diluvio. Por ejemplo, cuando Dios manda a José a Egipto, Dios manda a José a Egipto con el propósito de salvar a Egipto. Y lo vemos claramente eso en la historia de José. O sea, Dios por misericordia a Egipto manda a José a Egipto. Y José fue un instrumento de salvación para Egipto, como lo vemos muy bien en la historia. Nosotros no tenemos ideas de lo que el pueblo de Dios es para el mundo y el mundo no tiene idea de lo que el pueblo de Dios es para ellos también. Por ejemplo, cuando estaba Daniel junto con los caldeos babilonios, fueron
mandados Nabucodonosor mandó a destruir, o mandó a matar a todos los caldeos, a todos los sabios. Entre esos sabios estaba Daniel y sus compañeros, pero gracias a Daniel y sus compañeros que estaban con Dios, se salvaron todos los sabios. O sea que el pueblo de Dios tiene una influencia de salvación, pero cuando el pueblo de Dios se diluye, entonces en el mundo hay más poder de Satanás. Y por eso para mí cometeríamos un gravísimo error de estar diciendo es que el mundo y que esto, y decimos porque miren lo que hacen los políticos y lo que hacen esta gente amoral y todo eso, y lo que hacemos nosotros. El pueblo de Dios, sabiendo que estamos, con todas estas señales, estamos peleándonos en nuestras juntas para ver quién es elegido, quién no es elegido, quién sirve, quién no puede servir, y tú no piensas como yo, entonces eres del otro bando. Estamos en cualquier cosa. Y a mí me gusta, una vez leí una noticia cuando estaba en Argentina que me llamó mucho la atención, que la conté una vez cuando estaba haciendo los comentarios de Escuela Sabática, pero había agrupaciones de bomberos que eran limitantes en 2 municipios. Y como no había muchos incendios, esto pasó en Buenos Aires, en Argentina, como no había muchos incendios, si mal no recuerdo era uno del municipio de Castelar y otro del municipio de Merlo. Y como no había muchos incendios, los domingos comenzaron a hacer partidos de fútbol. Y entonces en esos partidos de fútbol se empezó a hacer una cierta competencia, daban trofeos, pero resulta que había tanta competencia que al final en cada partido de fútbol que jugaba Merlo y Castelar, terminaban a las piñas y terminaban a las trompadas. La rivalidad era tan grande que no se querían ya ni ver. Pero resulta que una señora que tenía una casa que estaba entre el límite de Castelar y Merlo, se le incendió la casa. Y cuando se incendió la casa, ella llamó a los de Merlo y los vecinos llamaron a los de Castelar. Y llegaron los 2 camiones de bomberos al lugar del incendio cuando la casa se estaba incendiando. Y cuando se vieron los 2 camiones de bomberos, empezaron a luchar quién iba a apagar el incendio, y al final se agarraron a las trompadas y se incendió la casa, mientras ellos se agarraban a las trompadas para ver quién apagaba el incendio. A mí eso me parece que pasa lo mismo con nosotros, con los cristianos. Exactamente lo mismo. Dios nos llamó a nosotros para apagar el incendio del mundo, y nosotros nos estamos peleando para ver quién apaga el incendio. Es terrible. Estamos jugando al fútbol cuando nosotros tendríamos que apagar incendios. Y por eso todas estas cosas que están sucediendo, yo creo que no podemos ahora decir nosotros los cristianos, el mundo se está apartando de Dios y entonces esto está ocurriendo, porque no, es el pueblo de Dios que se está apartando de Dios y que estamos viviendo en cualquier cosa. Todo con una santidad, porque todo lo hacemos por la iglesia, lo hacemos en juntas administrativas, o sea, con política santificada. Pero ojo, y con esto yo no me estoy poniendo más allá del bien y del mal. Yo soy culpable de eso. A mí me hizo reflexionar mucho esto. ¿Cuál es mi papel en esto? Yo puedo estar en esa política, yo puedo estar trabajando, por ejemplo, ahora aprovechar esto también, que sin duda están todas las motivaciones equivocadas y podemos aprovechar esto como una cuestión de marketing y no realmente para ayudar a la gente. Es por eso que yo creo que es necesario que el pueblo de Dios, no le pidamos al mundo que se humille. Yo creo que como pueblo de Dios debemos humillarnos. Yo creo que como pueblo de Dios decimos, tenemos que hacer un alto, y este coronavirus nos está empezando a ver, va a llegar un momento, nosotros acá todavía estamos tranquilos, pero creo que, por ejemplo, los que están en España, en Italia, ya no hay nadie que tiene, por lo menos por ahora, que está arrogante con respecto a la situación. Ahora nosotros estamos haciendo chistes todavía acá. Pero va a llegar quizás en 2 semanas que ya no va a haber ningún deseo de ser chiste. ¿Por qué? Porque ahora el coronavirus quizás, ojalá que no, pero nos empiece a tocar a nosotros mismos. Y ese virus tan chiquito está haciendo grandes estragos. Pero Dios no mandó ese virus. Nosotros, como pueblo de Dios, hemos estado dormidos y hemos dejado de predicar a Cristo. Y hemos predicado un evangelio tergiversado. Y ahora quizás lo sigamos predicando ahora en este momento diciendo que Dios manda esto no lo manda Dios. Y tenemos que tenerlo muy claro. Esto es causado por Satanás. Dios es un Dios que para salvar dio su vida. Jesucristo. Entonces no podemos decir ahora que Dios para salvar está queriendo matar. No, eso es totalmente contrario al evangelio, contrario al mensaje que vino
que vino Jesús a traer a cada uno de nosotros. Pastor, completamente de acuerdo con lo que usted está diciendo, porque si nosotros fuimos llamados a hacer luz en la oscuridad y lo que tenemos nosotros también es oscuridad, ¿cómo podemos alumbrar el mundo? Interesantísimo la historia que hacía, que me encantó, porque de una manera jocosa ilustra muy bien lo que está sucediendo entre nosotros, porque hay una sola forma que dice en la palabra de Dios que el mundo conocerá a Jesús y que nosotros somos sus discípulos, si somos capaces, ¿verdad?, de poner nuestro orgullo, nuestra arrogancia, a veces las situaciones que se dan normalmente cuando convivimos juntos y amarnos los unos a los otros. Cuando seamos capaces de amarnos los unos a los otros, entonces vamos a mostrar el carácter de Dios a nuestro mundo. Y por acá tengo algunas preguntas más y le voy a dar la primera creo que tenemos como 3 preguntas. Dice, ¿quién tendrá mejor oportunidad de salvarse para la vida eterna? ¿Los antepasados o nosotros los que vivimos ahora? A ver, de vuelta. Dice, ¿quién tendrá mejor oportunidad de salvarse para la vida eterna, ¿verdad? De obtener la vida eterna, entiendo que es lo que quiere decir. ¿Los antepasados o nosotros los que estamos viviendo ahora? Yo creo que, y esto va a ser mi opinión, ahora no puedo decir, pero creo que todos tienen la misma oportunidad. Pero sí nosotros tenemos una responsabilidad mayor, creo, que nuestros antepasados. O sea, ¿por qué? Porque la Biblia es clara. Jesús dijo en el Evangelio que nosotros somos evaluados o juzgados. Juzgados quiere decir que se nos da lo que nosotros elegimos de acuerdo a la luz que tenemos. Y creo que no ha habido una generación con tanta luz como nosotros en toda la historia. Y por eso, mientras más nos acercamos a la segunda venida de Cristo, más fácil podríamos decir que salvarse por el hecho de que tenemos una mayor revelación. Porque alguien puede decir, bueno, pero yo no quiero conocer más nada, entonces para no tener más responsabilidad. Es que la cuestión no es conocer algo, es conocer una persona. Y nosotros tenemos más que nadie la oportunidad de conocer el carácter de Dios. Y por eso creo que al final, por eso Dios va a levantar un pueblo que va a ser el pueblo más poderoso que existió en la tierra, porque la revelación de Dios va a ser plena. Es más, en Apocalipsis capítulo 18 se nos habla de que ese último movimiento final va a llenar, con la gloria de Dios va a llenar el mundo. O sea que la gloria de Dios quiere decir su carácter. O sea, ese pueblo va a conocer el carácter de Dios. Lo va a conocer mucho mejor que todos los antepasados. Por lo tanto, ese pueblo va a estar capacitado también para hacer algo que nunca nadie hizo. Predicar con un poder que nadie tuvo. Por el hecho de haber conocido mejor a Cristo. Por el hecho de haber conocido a Dios, mejor a Dios a través de Jesucristo. Y por eso, no sé si eso contesta, pero a mí me parece que todos en realidad hemos tenido Dios en eso, es misericordioso. Nos salvamos primero por gracia en Cristo, después por permanecer en relación con Él, y eso es lo que nos salva. Estar en relación con Dios. Esa relación implica recibir conocimiento de Dios. Nosotros hoy creo que somos los que más conocimiento tenemos. Claro que sí, completamente de acuerdo, porque los que comenzaron y no habían visto el cumplimiento de las profecías, como nosotros hasta hoy, que ya nosotros sabemos que vivimos en el fin del tiempo y ya casi todo se ha cumplido, falta muy poco, hemos visto la mano de Dios segura al timón, conduciendo la historia hacia donde tiene que ir. Así que ahí está nuestra ventaja con respecto a los antepasados. Tengo otra pregunta acá, pastor, que dice, ¿la señal es más para nosotros que para el mundo? Yo creo que sí. O sea, eso es mi reflexión. Creo que, es más, yo creo que la profecía, ¿no? A nosotros muchas veces nos gusta predicar profecía, hacer evangelismo con profecía. A mí me parece que la profecía es más para nosotros, para que nosotros sepamos el camino hacia la venida de Cristo, para que nosotros sepamos cuál es nuestra misión. Pero a veces usamos la profecía justamente con el énfasis equivocado, o sea, porque a nosotros nos encanta hacer marketing con nuestra predicación. Y entonces, ¿qué es hacer marketing con nuestra predicación? Es decirle a la gente, tú estás en la iglesia equivocada, tienes que venir a mi iglesia para salvarte. Eso es un error. O sea, los cristianos somos todos elegidos por Dios. Algunos tenemos misiones especiales, hay misiones especiales que Dios ha dado. Y por ejemplo, nosotros como cristianos damos un mal ejemplo, por ejemplo, a los musulmanes, damos un mal ejemplo a los ateos, damos un mal ejemplo a los budistas. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, decimos, el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad. Pero, por ejemplo, me encuentro con alguien que cree una doctrina diferente a la mía,
Y en vez de yo hablarle con amor y decirle, mira, yo creo esto, y la otra persona me dice, yo creo esto, y decir, bueno, el Espíritu Santo nos llevará a toda verdad. No, ahí enseguida la persona que cree diferente la mandamos a otra iglesia, la mandamos a otro bando y ya no podemos estar unidos con ellos. Porque si estamos unidos somos ecuménicos. Para mí eso es un grave error, un grave error. Yo creo que los cristianos tenemos que predicar lo que Dios nos ha dado y en diálogo, si es que realmente somos sinceros y buscamos el Espíritu, Dios nos va a unir en el Espíritu, o no creemos eso. Pero muchas veces cuando nosotros predicamos queremos usarlo con el mismo método de Satanás, usando la fuerza, usando la compulsión a una persona que si no viene a mi iglesia está perdida. Eso es un grave error para mí, eso es una actitud sectaria que juega en contra del cristianismo y que juega en contra del movimiento final. Creo que el movimiento final va a estar compuesto de la gente sincera del cristianismo y que también esté dispuesta, primero el cristianismo, que esté dispuesta a vivir sinceramente, a buscar con el Espíritu el mensaje de la palabra de Dios, que se van a unir por el Espíritu, por fe en el Espíritu, quizás en el mismo, estoy casi seguro, en los mismos principios, en las mismas doctrinas, pero no para ganar gente para mi iglesia, sino para estar unidos y para ganar al mundo, porque nuestra tarea es ganar al mundo, no es tener la iglesia más grande. Sí, completamente de acuerdo, pastor, con ese planteamiento. Y fíjese que desde mi punto de vista me gustaría decir que para mí es una señal que nos da una oportunidad doble, porque como pueblo de Dios nos ayuda a nosotros a reenfocarnos en Cristo Jesús y en lo que tenemos que hacer, pero también es una oportunidad para los que no conocen a Dios en medio de tanta angustia, de tanto estrés y están buscando un consuelo. Si el Espíritu de Dios se revela en nosotros y está en nosotros, eso nos da la oportunidad como pueblo de Dios que esos corazones, esas mentes estén más sensibles a escuchar la voz de Dios. Así es. Tengo otra pregunta por acá. Dice, ¿es lo mismo el plan de salvación que el Evangelio? Yo creo que sí. Yo creo que el plan de salvación, el Evangelio es Jesús. El plan de salvación es Jesús. El plan de salvación es entender, es tratar de entender todo lo que tuvo que suceder para que nosotros seamos salvos y cómo articular eso en la vida personal. Porque el conocimiento intelectual no tiene ningún sentido si no articulo eso en mi vida personal. Y la pregunta es, ¿cómo articulo eso en mi vida personal? Muy simple, con una relación con Jesucristo, con una relación con Jesús real. Eso se va articulando en mi vida. Eso va trayendo transformación a mi vida. Y en la medida que voy conociendo a Jesús, voy conociendo a Dios. Y eso produce entrega y eso produce crecimiento en la vida cristiana. Acá tengo otra pregunta que me parece muy interesante, pastor, en medio de toda esta confusión, porque va a traer confusión también teológica, ¿verdad? Diferentes planteamientos, diferentes perspectivas y creencias. Dice, acá nos dice alguien, ayer escuché a un pastor de otra denominación hablando del rapto de la iglesia. Sí, por supuesto. Hay diferentes maneras de creer acerca de la segunda venida de Cristo. Hay ciertas corrientes cristianas que creen acerca del rapto, hay ciertas corrientes cristianas que creen que el milenio va a ser antes de la segunda venida de Cristo, que son uno de ellos, y otros cristianos que creen que el milenio va a ser después de la segunda venida de Cristo. Para mí, y ahora esto es una muy buena ilustración, yo creo que nosotros no podemos entrar en disputas con eso. ¿Por qué? Porque no es algo esencial al cristianismo saber si Cristo va a venir antes del milenio o después del milenio. Lo que es esencial es entender la vida de Cristo. Lo que es esencial es entender qué pasó en el Calvario. Y después de ahí, estudiar la Biblia juntos. El gran problema es cuando nosotros, que yo puedo ser uno, nos metemos en una iglesia y aceptamos los artículos de fe de una iglesia simplemente como si fuera un voto que hay que tomar sin haberlos estudiado por nosotros mismos. O sea, eso no tiene sentido. O sea, no, nosotros tenemos que tener una relación con Jesús, tenemos que aceptar la Biblia como parámetro para nuestra vida y por medio de humillados, no con soberbia, porque a veces estudiamos la Biblia para pegarle un palo en la cabeza a otro, sino con humildad poder estudiar y que Dios nos lleve a toda verdad. Yo me acuerdo una vez que estaba dando estudio bíblico con una persona que era de otra denominación y estábamos estudiando un tema. Y él me dice, yo quiero que analicemos este tema. No voy a decir cuál es el tema porque ahora puede traer controversia. Y él me decía, yo
estudié la Biblia y me dice, ¿vos qué pensás de esto? Bueno, de acuerdo a lo que dice la Biblia, le digo, yo pienso esto. Y entonces esta persona me dice, bueno, yo pienso algo totalmente contrario. Para mí esto, lo que vos estás diciendo, está totalmente equivocado. Perfecto, le digo. O sea, llegó un momento que yo le di mis argumentos, él no quiso agarrarlos, él me dio los suyos, a mí no me parecieron correctos. Le digo, quédate tranquilo. Él se llama, todavía es un médico, se llama Fernando él. Entonces le digo, Fernando, quédate tranquilo. Vos seguís creyendo como vos crees, yo sigo creyendo como yo creo. Pero acá hay una cosa clara, los dos tenemos que orar. Porque o vos estás equivocado, o yo estoy equivocado, o los dos estamos equivocados. Y por eso, si hay un espíritu que nos lleva a toda verdad, vamos a orar. Dejémoslo esto en remojo, estudiemos otras cosas, vamos a orar y que el espíritu nos lleve a toda verdad. Yo voy a orar por vos, vos orás por mí, los dos oramos por los dos, pero dejemos esto en remojo y vayamos a otra cosa. Quedamos así. Muy bien, pastor. Déjame terminar. Y al final me lo encontré después de unos 4 años. Yo no tuve que hacer nada. No tuve que hacer nada. Y me abrazó y me dice Joel, me agarró. Y Fernando, los que lo conocen, porque va a haber gente quizás que lo conocen, me abrazó y me dice, perdóname, Joel, realmente ahora me doy cuenta cómo son las cosas. Y no es que él creyó lo que yo le enseñé, sino que al orar los unos por los otros llegamos a toda verdad. Yo muchas veces tuve que cambiar mis posiciones por otra persona que vino, otros cristianos incluso que me han ayudado a poder entender ciertas partes de la Biblia. Gloria a Dios, para eso estamos, por eso tiene que haber un diálogo abierto. Sí, tengo algunas preguntas más, tal vez no nos dé tiempo a contestarlas. ¿En qué hora todas. estamos? Perdón, 8:14, así que nos vienen quedando 15 minutos. Acá Junior de Sousa comenta, buenas noches, sin duda esta pandemia dejará consecuencias incalculables en todo el mundo. Sin embargo, ¿qué consecuencias llegarán a la iglesia en el ámbito espiritual? ¿Cómo afectará la vida espiritual de la iglesia? Muchas gracias. Muy bien, yo una de las cosas, claro, estas son conclusiones personales y cada uno habrá tenido su manera de ver las cosas, pero yo creo que sí, que esto va a tener consecuencias muy, muy importantes. Justamente ahora mismo, nosotros como iglesia nos tuvimos que readaptar para poder continuar con la misión. Una iglesia que es rígida, y con esto no estoy diciendo que somos el ejemplo ni nada, o sea, porque sé que esto lo están haciendo muchísimas personas y por eso no estoy diciendo, pero una iglesia rígida, por ejemplo, dicen, bueno, se cierran los templos, ok, se cierran los templos, punto, se cierra el templo y se acabó. Eso es una iglesia rígida. Entonces, hasta que den la orden, todos seguimos totalmente separados, no. La iglesia, la verdadera iglesia, el movimiento de Dios se va adaptando a las circunstancias sin perder la esencia. Y justamente de esto se trata. El coronavirus ya provocó algo en nosotros. Estamos haciendo esto que si no, no lo hubiéramos hecho. Uh-huh. A mí trajo cambios. Como recién les dije, yo he tomado decisiones para mi vida. Esto tendría que traer cambios también a la iglesia de manera general. Esto nos tendría como iglesia, como pueblo de Dios, tanto adventistas como pentecostales, como asambleas de Dios, como católicos, como lo que sea, nos tendría que a todos llevar a los sinceros, porque en todas las religiones hay gente que no es sincera, pero a los sinceros nos tendría que llevar a buscar el Espíritu de Dios y a pedirle a Dios, Señor, Amén. ¿Qué nos quieres enseñar con todo esto? Amén. ¿Cómo podemos sacar provecho de esta crisis? Y esto va a traer cambios, que quizás nosotros ni los imaginamos. Sí, acá tengo una pregunta que no está relacionada directamente con el tema que estamos tratando, pero me parece muy importante contestarla. Y es Nuris Rodríguez. Ella nos dice, ¿el bautismo es solo para ser un pueblo de Dios o también tiene que ver con ser miembro de la iglesia? ¿Puede bautizarse uno tal como está o se debe de hacer algunos cambios antes de bautizarse? Muy bien, esta es una pregunta muy importante. Sí. Muy importante. Muy bien, para bautizarse. A ver, las dos últimas preguntas, recordármelas para poder contestarlas en orden. Yo sé que vos estás atendiendo también todas las preguntas. Pero... Sí, la primera sería, ¿el bautismo es solo para ser un pueblo de Dios o también tiene que ver con ser miembro de la iglesia? Uh-huh. ¿Y lo otro? Y lo otro sería, ¿puede bautizarse uno tal como está o se debe hacer algunos cambios antes de bautizarse? Muy bien, entonces, para la primera pregunta, toda persona que se bautiza, quiera o no quiera, entra a la iglesia de Dios. Ahora, la iglesia de Dios no es
una denominación, sino que la iglesia de Dios son todos los sinceros que han decidido poner su vida en armonía con Jesucristo. Yo creo que esta para mí es digamos, lo que define a la verdadera iglesia, los que han puesto su armonía en relación con Jesucristo, perdón, su vida en armonía con relación con Jesucristo, basados en la palabra de Dios. Eso para mí es pueblo de Dios. Entonces, nadie puede que se bautiza, deja de formar, o sea, está en una isla. No. No se puede. Cuando uno se bautiza, forma parte del pueblo de Dios. Ahora, ¿tengo que ser miembro de una iglesia? Yo creo, esta es mi manera de pensar, yo creo que sí. ¿Por qué? Porque nadie crece en una isla. O sea, tenemos que crecer en grupo. Eso lo saben muy bien los psicólogos. Por ejemplo, los psicólogos, la terapia de grupo es la terapia que más efectiva es. O sea, las personas que están mal, y perdonen lo que voy a decir, pero las personas que tienen desequilibrios emocionales tratan de aislarse. Las personas que están cada vez más saludables emocionalmente, cada vez se relacionan más. La iglesia justamente es para eso. Entonces, la iglesia Dios la creó para hacer misión. Entonces, yo no puedo hacer misión, o sea, yo puedo hacer misión individual, pero cuando yo me uno a alguien que tiene mi misma relación con Jesucristo, que aceptó a Jesucristo en mi vida, yo me uno en misión con esa persona y entonces eso es iglesia. Para eso necesito la membresía, para unirme con más gente y hacer más efectiva la misión. Yo creo que es necesario ser miembro de iglesia para poder crecer en la vida cristiana. Es más, hay muchos versículos de la Biblia que lo dan a entender, por eso Jesús cuando llamó a 12 discípulos, no llamó a uno nomás, llamó a 12. Jesús creó la iglesia. La iglesia es el mejor invento que Dios ha hecho en esta tierra. Sin embargo, es lo que más tergiversado, lo que Satanás ha tratado de tergiversar más. Y por eso mucha gente confunde a la iglesia con una institución. No, la iglesia no es una institución, la iglesia somos nosotros. Somos aquellos que nos hemos entregado a Cristo y que tratamos de seguir a Cristo a través de su palabra. Eso es la iglesia. Entonces, por ejemplo, Saraí quiere seguir a Cristo, yo quiero seguir a Cristo, Pablo quiere seguir a Cristo, los que estamos acá queremos seguir a Cristo. Nos unimos para hacer esto, que esto es misión. Y somos mucho más efectivos. Yo solo no hubiera podido hacer este programa esta noche. Pero es porque nos unimos que esto pudo ser. Entonces, por eso es necesario ser miembro de la iglesia. Pues sí, pastor, por ahora no estoy viendo más preguntas y como veo que hemos tenido algunas fallas técnicas, si en algún momento se cortó y no pudimos recibir su pregunta, pues vuélvala a dejar en los comentarios y allí trataremos de contestarla en una ocasión siguiente de nuestro programa. Son las 8:21, pues yo creo que ya es hora como de ir cerrando un poquito. Y queremos cerrar con oración y por eso le voy a pedir a la pastora Saraí que ella tiene un mensaje, digamos, que nos traiga esperanza, nos traiga consuelo de la Biblia, o sea, donde podemos quedar con eso para saber que Dios está con nosotros. Saraí. Sí, gracias, pastor, porque creo que en medio de todo esto es bueno hacer preguntas, es bueno dialogar, es bueno tener nuestras mentes claras acerca de lo que está sucediendo, de lo que Dios quiere decirnos. Pero yo creo que lo más importante es tener nuestra fe firme en ese Dios y conocer a ese Dios de amor que ha prometido ser fiel y nunca abandonarnos, porque no importa lo que suceda, si nosotros tenemos una fe firme, sabemos que estamos seguros en las manos de Dios. Así que quiero ya pues finalizar leyendo el pasaje que está en Romanos 8 y los versículos del 31 al 39 que dicen: ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Qué bueno saber que ahora mismo tenemos a Cristo Jesús a la derecha allí del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia,
la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia, así está escrito. Por tu causa siempre nos llevan a la muerte. Nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Qué lindo es saber que Dios está con nosotros. Qué lindo que es saber que el amor de Dios no varía. Y quiero simplemente decirte algo. Estamos frente a una crisis, evidentemente. El gran problema que podemos tener es que frente a la crisis empecemos a mirarnos a nosotros mismos. No, este no es el momento de mirarnos a nosotros mismos. Quizás sí es el momento de decir, quiero ver qué son las cosas que me separan de Dios. Pero este es el momento de mirar a Jesús. Y una vez que miremos a Jesús, descubrir quién es Él, entregarnos a Él, y no importa cuál haya sido tu vida ayer, si hoy, tú y yo redecidimos entregarnos a Cristo, Dios está con nosotros. No porque antes Él estaba enojado con nosotros, sino porque Él solamente está con aquel que le da permiso. Es tan respetuoso Dios que solamente está con aquel que le da permiso. Y por eso, qué mejor que en esta crisis darle permiso a Dios para que Él sea nuestro escudo. Y por eso, antes de despedirnos, quisiera pedirle entonces a la pastora Saraí que ella ore por todos nosotros. Ore por ti, por toda la gente que está lejos en otros países, por la gente aquí de la iglesia de Forest City, por la iglesia por las iglesias de aquí de la zona, por todos, por este mundo, para que Dios ponga su escudo y para que nosotros podamos tomar decisiones que le demos permiso a Dios para intervenir en nuestra vida y que su poder sea más amplio en nosotros. Sí, aunque todos los que hemos estado en esta noche no han salido al aire, pero agradecemos a Roger por estar con nosotros y le voy a pedir en este momento al pastor Pablo Osorio que se ponga acá al lado de nosotros para finalizar con esta oración. Estamos juntos, más que nunca el equipo pastoral de Forest City en medio de esta crisis está junto para interceder delante de Dios por cada uno de ustedes. Oramos. Padre de amor y eterna misericordia, Señor, ¿qué sería de nosotros en este momento si no tuviéramos esta fe firme en ti, Señor? Sabiendo que nunca has abandonado a tu pueblo. En ninguna de las crisis de la historia, Señor, te has quedado en silencio, sino que cuando tu pueblo se ha vuelto a ti en humildad, humillación, pidiendo intervención, Padre, pidiendo perdón de los pecados y mirando a la cruz de Cristo y a la sangre de Cristo derramada por cada uno de nosotros, tú has intervenido a favor de tu pueblo, Amén. Señor, y has traído liberación y has traído sanidad. Amén. Hoy, Padre, estamos aquí juntos, Señor, pidiéndote primeramente el perdón de todos nuestros pecados, pidiendo que la sangre de Cristo Jesús hoy sea un escudo para todos, Señor, para tu pueblo, para nuestras familias, para todo el mundo. Hoy se han conectado de muchas partes del mundo y de muchos estados de este país. Te suplico, Señor, que allí donde cada uno de ellos está conectado, que tu Santo Espíritu traiga la certeza de la presencia de Dios, Señor, y de que los ángeles nos acompañan y no nos dejan solo en medio de esta crisis mundial, en medio de esta pandemia tan contagiosa y que trae tanto estrés a nuestra vida, Señor. Levántate poderoso, como dice tu palabra, que tu Amén. Santo Espíritu ponga bandera, Señor. Amén. Aunque venga esta enfermedad como un río que quiere destruir a la humanidad, que tu Espíritu Santo pueda levantar bandera de poder, Padre, Amén. Y pueda detenerla. Amén. Sabemos que tú tienes todo el poder, pero más allá de confiar en tu poder, confiamos en tu amor, Amén. Confiamos en tu misericordia, confiamos en tu gracia, Señor, y también confiamos en tu voluntad, porque sabemos que aunque no entendamos a veces la circunstancia, este mundo no va sin control a la deriva, sino que tú todavía tienes el control y que cada acontecimiento, Señor,
tiene algo que ver en la trama de la historia de este mundo y que sabemos cómo termina esta historia. Esta historia termina, Señor, con victoria, esta historia termina con liberación. Amén. Y esta historia termina con una vida mejor, una vida eterna para todos aquellos que hoy levanten los ojos a ti y crean en el Señor Jesucristo. Amén. En el nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas. Amén. 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 Bueno, estamos contentos de haber